Esto es de Bitcoin House y esta es la tercera lección de este curso de Bitcoin y criptomonedas. En esta clase vamos a estar platicando sobre qué es el dinero y qué es una reserva de valor. Y este es un tema fundamental y de suma importancia para comprender por qué Bitcoin es valioso y cómo crear riqueza con las criptomonedas. Probablemente a estas alturas estés pensando algo como, bueno, sí, esto está muy interesante, pero ya dinos cómo hacer dinero con Bitcoin, ¿no? Y quiero decirte lo siguiente. Más adelante en este curso te vamos a enseñar cómo hacer trading con criptomonedas y cómo hacer dinero a corto plazo. Pero sinceramente creo que esa no es la parte más importante de este curso y tampoco es la mejor manera de crear riqueza con las criptomonedas. Quiero que entiendas que este es un mercado completamente distinto al resto de los mercados. Muy distinto al mercado de Forex, muy distinto al mercado accionario, muy distinto al mercado de futuros, etc. Y quiero que entiendas que este es un juego de largo plazo, que estamos corriendo un maratón y no una carrera de 100 metros. Si tienes algo de experiencia en el trading o en las inversiones, probablemente sabes lo que es el holding y si no, un poco más adelante lo vas a entender. Pero bueno, todos sabemos que este es un mercado bastante volátil, ¿cierto? Todos sabemos que los precios de Bitcoin y el resto de criptomonedas tienden a subir de manera estrepitosa, pero también tienden a bajar de manera espantosa. Entonces es un mercado en el que el holding se vuelve algo bastante difícil porque entran en juego nuestras emociones. La emoción del miedo y la emoción de la avaricia. Y ese es realmente el secreto del trading y especialmente del trading con las criptomonedas. Así que si no entiendes los fundamentos de esta tecnología y no entiendes por qué es valiosa y por qué Bitcoin nunca va a dejar de subir de precio, es probable que esas emociones empiecen a actuar en tu contra y terminen por sacarte del juego. Termines por vender tus criptomonedas por un ataque de pánico y que simplemente desaproveches la oportunidad que la historia te está dando. Así que realmente es importante que entiendas los fundamentos de esta tecnología y entiendas por qué es una tecnología que está cambiando el mundo de la manera en que lo está haciendo y que entiendas que lo va a cambiar muchísimo más por los próximos 10, 20 o 30 o 50 años y que los cambios que vamos a ver en el mundo gracias a esta tecnología probablemente ni siquiera nos los podemos imaginar en este momento. Entonces, entender la teoría y los fundamentos detrás de esta tecnología es de suma importancia para realmente poder entender el valor de Bitcoin y del resto de criptomonedas y que las emociones, el miedo y la avaricia no vayan a terminar arruinando tus inversiones y sacándote del juego. Vamos a comenzar entonces a hablar de qué es el dinero y qué es una reserva de valor. Y es un tema súper importante y súper interesante porque pues todos vamos por la vida persiguiendo el dinero, ¿cierto? Pero parece mentira, pero realmente no sabemos qué es el dinero y a nivel conceptual sabemos muy poco del dinero. E incluso es una ironía que el sistema educativo intencionalmente haya omitido educarnos al respecto del dinero. Entonces vamos a platicar de qué es el dinero. Vamos a comenzar diciendo que el dinero sí es un medio de intercambio, pero más importante que eso, el dinero es un medio de comunicación. Es una manera en que los seres humanos comunicamos valor. Y en este sentido, el dinero es absolutamente necesario para los seres humanos en su interacción. Los seres humanos, como todos sabemos, somos seres sociales, ¿cierto? Eso está en nuestra naturaleza. Nuestra supervivencia a lo largo de tantos miles de años siempre dependió de nuestra interacción, de nuestra interdependencia, y eso fue lo que nos permitió sobrevivir. Así que esta cualidad de ser seres sociales está en nuestro ADN y no podemos cambiar nuestra naturaleza. Ahora, el dinero justamente nos sirve para interactuar y ahora vas a ver por qué. Los favores entre desconocidos se llaman trabajo. Si tú haces algo por un amigo o por un familiar, pues se llama un favor, ¿no? Pero si lo haces por un desconocido, eso se llama trabajo. Y estoy seguro que esperas ser recompensado por ese trabajo. Y esa manera de interactuar, de que esa persona te recompense por lo que hiciste por ellos o por lo que les diste, es el dinero. Por eso el dinero es absolutamente fundamental y necesario para la interacción humana. Es la manera en que interactuamos y sin él simplemente no podríamos funcionar como sociedad. Interactuamos a través del dinero. Ahora, las interacciones y los intercambios entre los seres humanos comenzaron en forma de trueque. Yo te doy una gallina y tú me das a lo mejor cierta cantidad de sal o de frutas o de granos
o de pieles para hacer ropa, o de madera para construirme una casa, o cualquier cosa que tenga valor, ¿cierto? Y eso es el trueque. Y hasta ese punto no existe el dinero. El dinero es una tecnología que realmente surge cuando el ser humano empieza a asignarle un valor abstracto a algo que no tiene valor intrínseco. Por ejemplo, se empiezan a utilizar las piedras preciosas, se empiezan a utilizar las plumas, las conchas, etc., ¿no? Ahora, si te das cuenta, las plumas, las conchas y las piedras preciosas no se pueden comer, no sirven para construirte una casa, no sirven para vestirse. Y simplemente valen porque el ser humano les asigna un valor abstracto y se empiezan a utilizar como dinero. Después, el ser humano se va dando cuenta de que las plumas, las piedras, las conchas, etcétera, no funcionaban bien como dinero, que existían mejores dineros, digámoslo así. Y poco a poco la humanidad se va dando cuenta de que el mejor dinero que podía existir eran los metales preciosos. ¿Por qué? Por ciertas cualidades que ahorita vamos a analizar, pero entonces el hombre empieza a utilizar el oro como dinero y el oro permanece como el dinero de la humanidad por más de 5000 años. Debe ser por algo. Entonces ahora vamos a analizar por qué el oro es valioso, por qué el oro es dinero, qué lo convierte en una reserva de valor. Y vamos a analizar todo esto hablando de ciertas características que debe tener el dinero para ser dinero. Ninguna de estas características es más importante que la otra. Todas son absolutamente indispensables para que algo sea dinero y no están en ningún orden específico. Vamos a comenzar por decir que el dinero debe ser aceptado por todo el mundo. Debe ser un bien deseable, ¿sí? Todo el mundo debe creer que ese algo tiene valor y si no, no funciona como dinero. Lo segundo es que el dinero debe ser un bien escaso, un bien finito. Es decir, que no haya en abundancia. Y es por eso que, por ejemplo, las conchas, tarde o temprano la humanidad se dio cuenta de que no eran un buen dinero, porque a lo mejor localmente, en un lugar en donde las conchas eran escasas, funcionaban. Pero tal vez después ese pueblo empezó a interactuar o a intercambiar con otro pueblo en donde las conchas eran muy abundantes y por lo tanto no tenían tanto valor. Así que se dieron cuenta de que no eran un buen medio de intercambio, no eran un buen dinero. En ese sentido, el oro es un buen dinero justamente porque es un bien escaso. Principalmente porque hay una cantidad limitada de oro en este planeta. Y segundo, porque además para obtener oro se requiere una cantidad de trabajo considerable, ¿no? Obtener el oro, extraerlo de la tierra, minarlo, no es cosa fácil. Entonces, el oro es un bien escaso y esa es una de las cualidades que lo convierten en dinero. La siguiente cualidad que debe tener el dinero es que debe ser resistente al paso del tiempo, debe ser un bien durable. Por ejemplo, si tú intentas utilizar el cacao como dinero, pues el cacao después de unos meses se pudre, ¿cierto? Se descompone. Si intentas utilizar las conchas, regresando al ejemplo de las conchas, si intentas utilizarlas como dinero, pues las conchas después de unas cuantas décadas también terminan por romperse, terminan por convertirse en polvo, en arena, etc., ¿no? Entonces, las conchas no son un buen dinero. Y en este sentido, el oro es un buen dinero simplemente porque es prácticamente el material más durable en este planeta. Tú puedes poner un bloque de oro en el fondo del mar por cientos de años y no le pasa nada. Y también se ha descubierto, por ejemplo, que solamente existen, creo que, 2 ácidos que pueden corroer al oro. Así que el oro es durable y por eso puede conservar su valor y eso lo convierte en dinero y en una reserva de valor. La siguiente característica que debe tener el dinero es que debe ser fungible. Fungible significa que es, digamos, un bien intercambiable por otro bien igual. Por ejemplo, una moneda de oro de 1 onza vale exactamente lo mismo que otra moneda de oro de 1 onza. Y si pensamos, por ejemplo, en, no sé, un cuadro, una pintura de Picasso, ese no es un bien fungible porque solamente existe uno, ¿cierto? Y si haces una réplica, no vale lo mismo que el original. Entonces, el cuadro de Picasso es un bien, es un valor, pero no es un bien fungible y por lo tanto no es dinero. La siguiente característica que debe tener el dinero es que debe ser transportable. Por ejemplo, las vacas. Las vacas eran un bien, pero qué difícil es transportar a las vacas, ¿cierto? Especialmente antes de la invención del automóvil, qué difícil era transportar a las vacas. Entonces, las vacas son un bien, son valiosas, pero no son dinero. O las tierras, por ejemplo, las tierras son valiosas, son intercambiables, son un bien, pero no son transportables. No te puedes llevar una
propiedad, un terreno a otro lado. Entonces, los terrenos son bienes, son valores, pero no son dinero. La siguiente cualidad que debe tener el dinero es que debe ser divisible. Tú puedes tomar un bloque de oro y lo puedes partir por la mitad. Y luego esas dos mitades las puedes volver a partir por la mitad. Y así sucesivamente, ¿no? Y así es como se comercia con oro. Puedes pagar con 1 onza de oro o con media onza, o existen los cuartos de onza. Y después la humanidad incluso descubre que existe la plata, que tiene propiedades muy parecidas a la del oro, y simplemente es un poco más abundante, así que no tiene el mismo valor que el oro. Históricamente, la humanidad le dio una relación de valor a la plata y al oro de más o menos 12 o 16 a 1. O sea que más o menos por 12 o 16 onzas de plata podías obtener 1 onza de oro. Y esa relación se mantiene en la humanidad por miles de años. Y bueno, mucho tiempo después se descubre que realmente la plata es 12 o 16 veces más abundante en la Tierra que el oro. Pero bueno, ese es solamente un dato curioso. El punto es que la plata y el oro son divisibles y por eso es que funcionan como dinero. Y el oro fue utilizado, por ejemplo, para compras grandes, para comprar a lo mejor un terreno, y la plata fue utilizada para hacer compras menores de un valor menor, por ejemplo, no sé, la comida de la semana. Y la última cualidad del dinero que vamos a mencionar en esta clase es que el dinero debe ser infalsificable. El oro funciona como dinero justamente porque no es falsificable. Bueno, por todas las razones que ya dijimos, pero también porque no es falsificable. A lo mejor puedes intentar falsificar una moneda de oro que sea de níquel o de algún otro metal y bañarla en oro y hacerla pasar por oro. Pero realmente alguien que sepa podría identificar que no es oro por el sonido que hace si golpeas la moneda o porque si la derrites, pues el color es completamente distinto. El oro, por ejemplo, tiene un punto de fusión, una temperatura a la que se derrite muy específica y los otros metales tienen otro punto de fusión distinto. Así que el oro básicamente no es falsificable. Y bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí. En la próxima clase vamos a hablar del dinero fiduciario, del dinero fiat, y vamos a entender cómo es que la humanidad terminó dándole valor a un pedazo de papel que intrínsecamente no tiene ningún valor y además es sumamente falsificable. Nos vemos en la siguiente clase.